Ya. Creo que algunos están ansiosos de lo que vamos a estar hablando hoy día. Voy a tratar de bajarle un poco a esto, un poquito. Ahí sí, ya. Como dije, creo que más de uno puede estar ansioso. ¿Qué vamos a hablar? Y obviamente, como ya saben el título, creo que es un misterio, ¿cierto? Ahora, probablemente pensarán, ¿cómo se me ocurrió? O ¿cómo se me ocurrió el título? En realidad, por una serie que daban hace tiempo, ¿no? Y se llamaba Casados con Hijos, no sé si se acuerdan de esa serie. No era muy edificante que digamos, pero en realidad me acordé del título y dije, es bastante interesante, y por eso pusimos, vamos a hablar en esta oportunidad de solteros con hijos. Y dije, eso puede ser llamar más la atención. De hecho, conversando más seriamente del tema con el pastor Antonio, le pregunté, dije, pastor, ¿ha escuchado alguna predicación sobre los solteros? O sea, directamente que hable de lo que el Señor quiere para sus vidas. Los solteros obviamente con hijos, los solteros sin hijos ya sabemos, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen hijos? Y me dijo, no, en realidad nunca he escuchado una predicación de solteros con hijos. Siempre se le da tipo consejería a ese grupo, pero nunca se les habla directamente acerca de alguna cosa que el Señor quiera con ellos. Así que en vista de eso dijimos ya, vamos a hablar sobre casados con hijos. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro de eso hay una pregunta que recién la hice de qué es y que consiste en qué es lo que Dios quiere para aquella persona que está soltero o soltera y tiene hijos de por medio. Y obviamente lo que haré es separar básicamente la respuesta que voy a dar obviamente en dos postulados, ¿ya? En primer lugar, voy a estar tratando acerca de este tema, hablando de términos generales, algo que va a ayudarles a poder entender algunas cosas importantes. Ya va a decir lo que Dios quiere tanto para el soltero o padre soltero, como a la madre soltera. Y en segundo lugar serán tratados en vista de sus roles, vale decir si es padre o madre, ya para pasar ahí. Así que vamos a estar hablando de alguna forma de estos términos. Ahora, cuando comenzamos hablando de la voluntad de Dios, si se recuerdan hace algunos tiempos atrás, hablamos que ella no es algo oculto, ¿se acuerdan? De hecho, el pastor Antonio dijo que la voluntad de Dios no es algo oculto, no es algo escondido en un rincón del mundo, como que si Dios de alguna manera estuviese queriendo jugar con nosotros a las escondidas. Ya, como que de vez en cuando Dios dice, mira, acá está la voluntad, se escondió la voluntad, va, sigue buscando. No. Dios no juega así con su voluntad. De hecho, habíamos hablado que la voluntad de Dios está descrita básicamente en las páginas de la Biblia. Si tú ves ahí, vas a encontrar en realidad qué es lo que Dios quiere para ti en cualquier estado en el que estás. Sea casado, sea soltero, Dios te instruye y te dice, mira, esto es lo que yo quiero para ti. Y obviamente hablando de los estados propiamente tal, pero hablando de términos generales como creyentes, mencionamos algunos aspectos generales que nos ayudarían a saber si estoy haciendo o no estoy haciendo la voluntad de Dios. Ya, en primer lugar dijimos que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. En otras palabras, Dios quiere que seas creyente si no lo eres, por si acaso. Empezamos por la base. Dios quiere que el hombre se salve. De hecho, Pablo, hablando en el Areópago, en Atenas, en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Creo que es claro, ¿cierto? Dios manda a todo hombre y en todo lugar que los hombres se arrepientan. De manera que Dios manda a cualquier persona a que se arrepienta, que cambie el rumbo que ha tomado de rebelión en contra de Dios y se vuelva a Dios en favor por medio de Cristo. Y lo mismo habla, de hecho, Pedro en su primer sermón en el Pentecostés, de hecho en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Verso 38, Pedro hablándole a judíos, les dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro le dice, tienen que arrepentirse. Tienen que cambiar el rumbo de sus vidas.
Querido, de manera que la voluntad de Dios es que el hombre se salve. Querido, si esa no fuera la voluntad de Dios, nadie sería salvo. ¿Cómo se salva el hombre? Fácil. El Señor dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura y ser discípulos a todas las naciones. En otras palabras, hay un peso sobre cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿De qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Querido, esa es la forma. Tú eres salvo porque a uno de todos estos hijos de Dios, siendo obediente, te habló. Si no te habla, no se salva. Querido, uno no se salva mirando el cielo. Uno ve que hay un Dios cuando mira al cielo. Pero si el hombre no habla, si el creyente no habla de que hay un Dios que un día va a demandar a los hombres por las obras que han hecho, no seríamos salvos. Tú no serías salvo. Y gracias a Dios que hubo uno que quiso ser obediente al mandato de Dios, ¿cierto? Bueno, querido, Dios ha dispuesto sobre la iglesia el hecho de predicar el Evangelio a toda criatura. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y eso es el primer paso para poder crecer. Querido, generalmente preguntamos: ¿hablaste de Cristo? Y no lo hacemos porque es aburrido, es porque es nuestra responsabilidad. Es la primera cosa que debo saber. Si estoy hablando de Cristo, básicamente estoy siendo obediente a Dios, y eso me ayuda a saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Se fija? Entonces, la primera cosa en mi mente que hay que hacer es hablar a los hombres de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no es solo que el hombre sea salvo, por si acaso, esa es parte de lo que Dios quiere, sino que también Dios quiere que el hombre, después de ser salvo, sea santo. ¿Entiendes? Después que el hombre, Dios salva al hombre, Dios quiere que ese hombre viva como santo. Y de hecho hay muchas exhortaciones a la iglesia hablando de que debemos vivir como santos. Una de ellas, le doy ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 17, donde Pedro habla y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios, ¿qué quiere de sus hijos? Que anden en santidad, que vivan el carácter de su Padre. Ahora con eso en mente, empieza a analizar tu vida. Dice: soy creyente ya. Partí bien, soy creyente. Segundo, estoy viviendo una vida en santidad constante, continua, no sin pecado, pero arrepintiéndome y queriendo siempre avanzar en pos de la santidad. ¿Estoy viviendo así? Una pregunta. Y ese es el segundo punto importante, querido. Porque si no es así, lo que estás haciendo no es tan grato delante de Dios y posiblemente no es su voluntad. De hecho, Romanos 12:2 dice que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿de acuerdo?, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos ser santos, muertos al mundo, vivos para Dios. Entonces Dios quiere, queridos, que el hombre y que sus hijos vivan lo que son. Somos libres del pecado, libres de la muerte, pero debemos vivir así, ¿cierto? Una cosa es decirlo, otra es vivirlo. Entonces Dios quiere que el hombre sea salvo y Dios quiere que el hombre sea santo. Tercero, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Ya ahí vamos avanzando. La voluntad de Dios es que el hombre sea lleno del Espíritu Santo, en este caso el creyente, que seamos controlados por Él.
Pablo, hablando de eso en Efesios 5, 18 al 21, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora usted dice: ¿qué tiene que ver todo lo demás? Bueno, todo lo demás es fruto de ser lleno del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso se refleja aquí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y somos sometidos los unos a los otros. Es el resultado de ser llenos. Manifestamos esa llenura de forma práctica. Es algo misterioso, no es algo raro, como decir básicamente es algo ocultista. No, no, querido, es algo práctico, es algo que tú vives, que tú haces y podrías hacerlo. Por ende, obviamente, Dios manda a la iglesia, Dios manda que sean llenos, vivan de esa manera, vivan controlados por Dios. Que Él gobierne sus corazones, que Él gobierne sus iniciativas, sus deseos. La pregunta es: ¿estoy dejando que Dios gobierne mis deseos, mi voluntad? En realidad estoy gobernando mi propia voluntad y estoy haciendo mis propios deseos. Esa es una buena pregunta. Para ello, queridos, debemos dejar que la palabra moldee nuestras vidas. Uno puede decir: ya, pero ¿cómo soy lleno? Bueno, deja que Dios con su palabra moldee tu vida. Deja que Dios moldee tu vida. ¿Qué significa eso? En una simple palabra: sé obediente. Sé obediente. ¿Qué dice Dios? Lo hago. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, que seamos un vaso lleno de Biblia, que rebose Biblia por todos lados. Que moldee nuestras vidas a donde Dios quiera llevarnos, básicamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que hasta aquí hemos visto que Dios quiere tres cosas. Uno, Dios quiere que seamos salvos, ¿cierto? Primera cosa, Dios quiere salvar a los hombres. Segundo, Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que vivas una vida apartada del pecado y de la maldad. Tercero, Dios quiere que seas lleno de su Espíritu. Dios quiere que seas lleno de su Espíritu. Pero también Dios quiere que seas agradecido. Mira, interesante. Dios quiere que seamos agradecidos. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:18 nos recuerda eso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice? En otras palabras, Dios les dice a los hermanos: hermanos, pueblo mío, deben ser agradecidos. Y uno típico, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Por qué? Por todo, en todo lugar, en cualquier circunstancia, no importa, soy agradecido de Dios. Porque Él es muy bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, querido, un creyente que entiende Romanos 8:28, dice: ¿qué dice Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? A ver, el que se lo sabe. Y sabemos que lo que aman a Dios, ¿cierto? Bueno, querido, si tú entiendes ese pasaje y vives ese texto, no solo tienes una fe creciente, sino que tienes un gozo que reside en Dios. No importa las circunstancias, vas a tener gozo, a pesar de las circunstancias, en cualquier momento del día. Porque no importa las circunstancias, nuestra fe descansa en Dios. Y obviamente, ese gozo que es esa fe creciente,
que va y reside en Dios es capaz de dar gracias en todo momento, lugar o circunstancia, porque su gozo está puesto en el Señor. Ahora ya tenemos otro, tenemos 4. Dios quiere que seas salvo, Dios quiere que seas santo, Dios quiere que seas lleno, Dios quiere que seas agradecido, y en quinto, Dios quiere que seas dependiente. Y eso lo hacemos de 2 maneras, que obviamente por medio de la oración y por medio de la palabra. Y ya he mencionado algunas cosas acerca de la palabra, bien vagamente, hablando de ser llenos del Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Básicamente con Biblia. Entre más expuesto a la Biblia esté y más obediente ahí esté, ¿qué voy a estar haciendo? En realidad voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces así que en esta sección solamente voy a hablar acerca de la oración, ¿ya? Así que vamos a estar ahí, de manera que solo me enfocaré ahí. Dios quiere, querido, que dependamos de Él en oración, y eso es lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: orar sin cesar. Y eso nos habla básicamente de una oración continua y una oración incesante. A veces creo que los hermanos dicen: ¿cómo lo hago para orar todo el día? No, la idea no es, se entiende que uno no puede orar todo el día, pero en cada momento del día en que pueda hacerlo y tenga la oportunidad de hacerlo, lo hago. A veces los hermanos piensan que debo estar de una cierta posición, mirando al oriente, mirando al occidente. Medio raro, ¿no? Querido, tú puedes orar en cualquier momento, puedes hablar con Dios en cualquier lugar. Puedes orar. La idea de aquí de Pablo es orar en cualquier momento, circunstancia o lugar, ¿ya? Dios quiere que dependamos de Él, y para ello debemos dejar que nuestras vidas sean dependientes de Él en el ejercicio de una vida que sea moldeada por la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, y eso en oración. Dice: ¿cómo es? A ver, no te entendí. Lo digo de nuevo. Dios quiere, querido, que seamos dependientes de Él en el ejercicio de una vida que sea moldeada por la palabra, bajo la guía del Espíritu, en oración. Dice: ¿cómo se hace eso? Mira lo que dice ahí. Cuando Pablo habla de la armadura del creyente en Efesios capítulo 6, dice que todo eso va ensamblado con una cosa. Dice: orar. Ora. Querido, la oración es parte fundamental de la vida de un creyente. Es como, diríamos, el oxígeno de una vida. Y la palabra es como el alimento que llena nuestro ser, ¿cierto? Un creyente no hace eso, en realidad se está asfixiando. De a poco, lentamente se está quedando sin aire y sin fuerzas. A eso añádese que no come, desnutrido. Y a eso añádese que tiene un enemigo feroz que lo espera, como león rugiente buscando a quien devorar. Querido, ahí tienen las cosas que Dios quiere. Ahora, si notamos estas directrices, podemos entender que todo creyente, querido, debe seguir esta guía para su vida, sea una vida de creyente que es guiada por el Señor. Y dice: ¿cuáles son esas directrices? Ya se las dije. Una, la voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿cierto? La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos llenos. La voluntad de Dios es que seamos apartados, ¿cierto? Dependamos de la oración. Y obviamente la voluntad de Dios es que seamos santos, que cantamos, que vivamos como Él quiere, que seamos llenos de su espíritu y dependamos de Él en gratitud, en oración. Ahora, esas son las directrices para cualquier creyente, querido. Y la pregunta, obviamente, que tenemos aquí es la siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere para mí, que soy soltero o soltera y que tengo un hijo de por medio? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, soltero o soltera, quiero que
que estás aquí y estás preguntando, yo quiero decirte que la voluntad de Dios, tanto para ti como para cualquier casado o soltero sin hijo, es esta: que seas salvo, que seas santo, que seas lleno del Espíritu, que seas agradecido y que seas un hombre o mujer de oración y de la palabra. Eso es lo básico. Querido, eso es lo básico. Eso es fundamental, porque si estás haciendo eso, si estás haciendo cada cosa de las que te mencioné, adivina quién está guiando tus pasos. Dios. Entonces, las decisiones que estás tomando, ¿quién la está guiando? Dios. Los deseos que tienes en tu corazón y que quieres hacer, ¿quién lo está poniendo? Dios. Entonces, fíjate que no es tan difícil buscar la voluntad de Dios, solamente debo ser obediente y depender de Dios. Cuando tú haces eso, tú puedes decir: ya, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo te voy a decir: haz eso, ok. Vamos a hacer fácil, algo más fácil. Ya. Porque eso es el fruto de una vida controlada por el Espíritu. Es Dios quien guía todo eso. De manera que haz lo que Dios haya puesto en tu corazón, hacer siempre y cuando estés siendo guiado por Dios. Ahora, por otro lado, habíamos hablado también que la voluntad de Dios es que el hombre se case, ¿se acuerdan? Sí, es parte del plan. Y eso es lo que uno podría pensar, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver, obviamente, todo lo que hemos hablando de cómo ser guiado por Dios con el matrimonio? A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, te voy a ayudar a entender algo. Y es que esta es una de las preguntas que más surgen al momento de estar soltero. ¿Con quién me casaré? ¿Cierto? ¿Con quién me voy a casar? O en algunos casos, ¿a qué universidad voy a ir? ¿Sigo la universidad o me meto al servicio militar? ¿Voy al servicio militar o me inscribo para estudiar Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cierto? Bueno, la pregunta básicamente es: ¿qué es lo que Dios quiere para ti como soltero? Que está dentro de ese mismo marco, bajo la misma idea. Estás haciendo una pregunta puntual de tu vida y que Dios te va a contestar. La primera contestación es que Dios quiere que te cases. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Ahora me entiende que tiene conexión, ¿cierto? ¿Por qué? Es parte fundamental. Dejar al hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué pasó? ¿Y se unirá? ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Ahí está. Y los solteros no saben de memoria ese pasaje. Mira, pero ahí está. Ahí está. Ahora, obviamente, hay directrices también generales hablando de eso. También las hay con referencia al matrimonio. Y si es la voluntad de Dios que el hombre se case con una mujer con un hombre, pero en el caso del creyente, ¿hay alguna cláusula que lo restrinja para poder casarse? Sí. Algunos dicen: ya, digamos, todo bien hasta la cláusula. Pero sí hay una cláusula. Y Pablo lo dice muy bien: con tal que sea en el Señor. De hecho, Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Entonces, en el Señor y con los incrédulos creo que se entiende clarito, ¿cierto? La cláusula para un creyente es que se case con una mujer creyente. Cláusula general. Hay cosas que se pueden conversar del tema, pero la cláusula general es que se case con una mujer creyente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con aquellas mujeres solteras que tuvieron hijos? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 33 al 34. ¿Ya? Y vamos a fijar más nuestra atención acá con las mujeres. ¿Ya? Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 33 y 34. Dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradará a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está viendo las ventajas de ser un soltero versus un casado. Ahora, en el sermón que hablamos hace un tiempo atrás sobre los solteros, lo que se acuerdan, ya mencioné que en este texto hay algo que no aparece en la versión Valera, pero que sí aparece en la versión de las Américas, ¿ya? De hecho, la versión de las Américas, hablando de la responsabilidad de la mujer casada en contraste de la mujer soltera, que es lo que estamos leyendo, dice así, y los leo para ustedes, dice: pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que agradar a su mujer, y por otro lado, tiene que servir al Señor. Están divididos sus intereses. Mira lo que dice: y la mujer que está casada, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor. Fíjate, en la Valera no dice eso. Se lo come. En los textos más antiguos sí está esa sección. Dice: y la mujer que no está casada, o sea, una soltera, y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, si nos fijamos bien, el texto dice: y la mujer que no está casada. Si tiene ahí una Biblia para comparar de la versión Reina Valera y la versión de las Américas, para anotarlo, dice ahí: y la mujer que no está casada, lo cual nos muestra dos grupos de lo que se llamarían mujeres solteras. Están las mujeres solteras no casadas, ya, no casadas, pero que en algún momento lo estaban, y eso podría ser ya sea por tema de viudez, sea por separación o divorcio. Y aquí hay mujeres llamadas doncellas, y hay una diferencia. La mujer acá dice no casada, puede ser una mujer que tenga que tiene hijos, que se divorció, que se separó, que puede ser, pero está siendo soltera. Y tenemos acá una doncella. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la doncella es aquella mujer que no ha tenido, no se ha llegado a un varón, no se ha casado, no ha tenido relaciones sexuales con un varón. A ellas se le llamaban doncellas o virgen. Aquí está haciendo una diferencia muy marcada. Dice: mira, existen esos dos grupos: las mujeres que tienen hijos posiblemente y que se separaron y están viviendo solas pero son solteras, y aquellas que no están casadas, que no tienen hijos pero están esperando a casarse. ¿Ya? ¿Me entendieron? Esa es la idea. Pues acá tenemos los dos grupos. La pregunta en esta condición: ¿qué es lo que Dios espera de ti, mujer o soltera? ¿Qué es lo que Dios te espera de ti como mujer soltera? Sea que tengas hijos o sea que no. Y el Señor, guiado por el Espíritu, guiando al apóstol Pablo, dice lo siguiente. Dicen: y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. No sé si añadir más cosas, ¿cierto? Clarito. ¿Cuál es su preocupación principal? Dice ahí: por las cosas del Señor. Ya, la mujer soltera debe, esa es su preocupación, las cosas del Señor. Y la pregunta es: ¿para qué? Típico, ¿cierto? El típico chileno, siempre preguntando ese tipo de cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debo hacer eso? Y notemos que el texto nos da la respuesta: para ser santo. Claro. Dice: ¿pero cómo? Sí, debe dedicarse al Señor. ¿Para qué? Para ser santo. Ahora, notemos que aquí nos está hablando de una posición de la santidad que uno tiene como cuando se convierte. Se llama santidad por posición o posesiva. Tengo algo que se me imputa como santo. No, está hablando de una vida santa. La mujer soltera debe vivir de forma santa. Ya, y esa es la idea, está hablando de una santidad práctica. Y ese es el patrón general. De hecho, los Adamos, ¿se acuerdan? Dios quiere que el creyente sea santo. ¿Qué quiere Dios para la mujer soltera? Que sea santa. Que viva santamente.
Y el hecho de estar soltero te abre, fíjate querido, el hecho de estar soltero te abre una puerta más grande para poder servir al Señor con más tiempo y esfuerzo, a diferencia del casado. ¿Por qué? Porque la diferencia del casado, ¿cuál es la diferencia? Tengo una esposa y tengo que agradarlo. Tengo que servirle. Y por otro lado tengo que servir a mi Señor también. ¿Se fijan? Son los dos carriles, a la par. ¿Qué hace el casado? No me interesa, soy libre soy, ¿cierto? Libre soy, y ahí anda por el mundo divagando. El soltero demonio, el soltero creyente que debe ser, ando divagando por la iglesia, por los rincones ahí, soy rata de iglesia, ahí estoy. Me encanta saber. Bueno, eso debería ser la vida de un soltero creyente. Que en cada actividad, ¡pah! Iglesia. En cada cosa, iglesia. Hay un curso, me meto al curso. Hay esto, me meto a eso. ¿Por qué? Tengo el tiempo. No tengo otra preocupación que sea sino eso, solamente eso. Y fíjate, es interesante notar que eso es algo que Dios manda, que se preocupe, que se dedique ¿a qué? A servir al Señor. Ahora, mira, usted me dirá, pero está hablando para la doncella o para la mujer no casada, para ambas. Para ambas, tanto para la que tiene un hijo como para la que no tiene hijos. Ambas deben cumplir esa función, ¿qué? Dedicarse al Señor, al 100, a lo que más pueda, a full. ¿Por qué? Para ser santo. Hace tiempo escuché un dicho muy bueno que dice: mente vacía, cajón del diablo. Para no decir oficina del diablo, pero es la misma cosa. ¿Y el por qué? Porque somos así, lamentablemente, queridos. Y el soltero con mayor razón. Tiene más tiempo para andar pensando en puras cabezas de pescado, como decimos nosotros, ¿cierto? Y lo piensa. Yo a veces me pregunto, a veces con mis compañeros, ¿de dónde sale tanta estupidez en un cerebro? Y digo, wow. Porque tienen esa facilidad de pensar estupideces. Y lo digo no solamente por el mundo, yo creo que creyentes también. Dejan guiar su mente a cosas que no son nada bueno. Y Pablo dice a las mujeres, deben dedicarse a servir a la iglesia. Deben dedicarse al Señor. Esa es la idea. ¿Ya? Eso le permite caminar en pos de la santidad de forma más intensiva, pero notemos en qué aspectos son guiados hacia la santidad. Fíjate, para ser santa, dice, tanto en cuerpo como... Sí, dos cosas. Ahora, esta expresión nos habla básicamente del hombre total, ¿ya? El hombre consiste tanto en la parte material como en la parte inmaterial, ¿verdad? Está hablando del todo. Entonces, cuando dice ahí para ser santas, en todo sucede, en todo lo que significa ser persona y ser mujer. En todo eso. ¿Ya? Aquí están ambos aspectos involucrados. Pero por otro lado, creo que ambos, aunque nos hablan del ser total de una mujer soltera, y que básicamente al estar involucrada en las cosas del Señor en pos de la santidad, se debe preocupar. Estos a su vez hablan de temas distintos. Aunque habla de un todo, querido, la idea es que son temas diferentes. Y te voy a explicar los temas diferentes. Si notamos el texto del pasaje, dice, Pablo viene diciendo el beneficio básicamente de la soltera y la lucha que enfrentan también los casados en cuanto a la aflicción de la carne, ¿ya? Lo cual involucra el cuerpo. Y eso es lo que Pablo apela en una y otra vez en el capítulo 7. Te voy a dar un ejemplo, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, del 1 al 9, dice Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, ellos mandaron una carta a Pablo y Pablo está respondiendo esa carta. Pablo dice, bueno, no sería el hombre no tocar mujer. Otra traducción dice, no tener relaciones sexuales. Eso dice, bueno, sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, ¿involucra el cuerpo o eso no? Sí. O sea, dentro de la iglesia pareciera que estaban juntando con este y le daban peligro. Y Pablo dice, mira, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio o su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, cásese.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Subrayo dos ideas: mutuo consentimiento y oración. Si alguna vez alguna hermana dice, no, es que yo hice un voto personal con Dios, dije, no voy a estar con mi esposo por un mes. Yo le voy a preguntar, y le preguntó a su esposa, no me interesa lo que piense mi esposo. Está mal. Acá dice mutuo acuerdo, mutuo consentimiento. Por si acaso, subrayo esa idea, porque a algunas se les ocurre hacer eso. Pero mutuo consentimiento. Y a no ser por causa de qué? Oración. No, que me aburrió. Hermana, pero dice acá por causa de oración, no porque está aburrida, no porque está aburrida. Oración. Así que háblele su tema con su esposo, convérselo con su esposo, platíquelo, lleguen a un mutuo acuerdo, pero por oración. Y si no hay oración, nada que hacer. ¿Cierto? Muy bien chileno, pero. Pero ahí está. Mutuo consentimiento y oración. Ahora, fíjense, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Fíjate, a causa de vuestra incontinencia, a causa de vuestra falta de dominio. ¿Hay una lucha? Querido, hay una lucha. Cualquier matrimonio te va a decir, sí, hay una lucha, sobre todo los hombres. Amén, dice los sí, hay una lucha. Todos los días. ¿Por qué? Porque naturaleza pecaminosa, querido. Hay una lucha. Y también hay necesidad física. Ambas cosas. Y Satanás, querido, sabe eso, si no es tonto. Por eso dice, a Pablo dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno usa la verdad de uno de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo no ignora, querido, eso. Hay una lucha en la parte física, la hay. Pero si tiene don de continencia, ¿qué es así? Tranquilo. Pero si no lo tiene, ¿qué tiene que hacer? Casarse, corta. Cásese. No se complique, cásese. De manera, queridos, que el aspecto del cuerpo es parte de la santidad. Cuando Pablo dice a las mujeres solteras para que sean santas en cuerpo, involucra cuerpo. Uno no solo debe guardarse como soltero de caer en falsas enseñanzas o pecados de tipo espiritual, que son generalmente los más concurridos, sino que también de tipos físicos. De hecho, Pablo, hablando del uso del cuerpo y cómo los corintios malentendían ese uso y dando rienda suelta a sus apetitos, dice en capítulo 6, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahora, algunos piensan con esa cita que cuando leemos las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, muchos piensan que ese era un himno corintio. Era su lema. Y la idea básicamente, ya, para justificar cualquier acto que el cuerpo quisiera, básicamente tenía que ver con una idea legítima, como son los alimentos. Ejemplo, básicamente, si bien el estómago, querido humano, fue diseñado por Dios para que podamos digerir los alimentos, podamos disfrutar los alimentos, ¿cierto? Podamos comer. De la misma manera, Dios ha diseñado los alimentos para que podamos disfrutar de los alimentos, ya de ellos en cada aspecto. O sea, Dios crea tanto el estómago y los alimentos. ¿Para qué? Uno para poder digerirlo y otro para poder disfrutarlo. Y eso está bien, ¿ya? Y eso es porque obviamente también tienen un valor temporal. Sirven para poder vivir.
Y eso es porque solo tienen, como dije, un valor temporal. De igual manera, aunque el cuerpo fue diseñado para disfrutar de las relaciones sexuales, eso no significa que pueda tenerlas con cualquier persona. Bueno, queridos, nosotros no vivimos para comer. Eso es lo que dice Pablo. Dios creó los alimentos, pero no para vivir para comerlos. Hay un mal concepto. Comemos porque necesitamos vivir, pero no vivo para comer. Gran diferencia. Y Pablo está haciendo esa distinción aquí. El hecho que Dios haya puesto esto en nosotros no significa que vivo para tener relaciones sexuales. Invertir, querido, eso es poner los apetitos del cuerpo por sobre el uso de vida del cuerpo. Y por sobre todo lo que Dios ha diseñado para dar rienda suelta a nuestros apetitos. Dios planeó, querido, las relaciones sexuales. Dios las diseñó. Es su plan, fue su plan desde el principio. El problema no es lo que Dios hizo, el problema es lo que los hombres hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Fíjate. Playboy. Y muchas otras cosas que el hombre ha pervertido, pero que Dios las ha hecho buenas. Imagínense. ¿Son buenas? Sí, querido. Las relaciones sexuales son buenas. Dios las creó, Dios las fomentó. Pero el hombre ha pervertido el uso natural y lo ha hecho pecado. Querido, todo lo que el hombre toca que es bueno lo pervierte. Lo pervierte. Incluso fíjate, en la actualidad la familia es la cosa atacada ahora, ¿cierto? La familia es buena, sí, pero ahora está pervertida. Depende de qué tipo de familia. ¿Cierto? Entonces, querido, el hombre, cada cosa que toca al hombre siempre lo ha pervertido bajo sus apetitos, ¿ya? Y da rienda suelta a sus deseos. Dios planeó que, como dije, que las relaciones sexuales fuesen disfrutadas dentro del marco del matrimonio, como Pablo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Querido, lo maravilloso de todo esto es lo que dice después. Pero el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Cómo? Sí. Dice Pablo que el cuerpo, nuestro cuerpo, que todo lo que estamos acá le pertenece al Señor. No solamente somos uno con Él en el Espíritu. Él dice, tu cuerpo es mío. Todo tú es mío. Y esto nos dice que Dios no solo está involucrado, querido, e interesado en nuestros aspectos espirituales de crecer, sino también físicos. Él está interesado en nuestro cuerpo, quiere que seamos básicamente presentados cada día como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Dice, básicamente, presenta vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo. No dice solamente la mente, tu cuerpo. Creo que ese aspecto de los bautistas se nos ha ido. Como que el cuerpo es mío y la parte espiritual es del Señor, pero este cuerpo lo mando yo. Querido, no. La parte espiritual es del Señor y tu cuerpo también. Y Dios quiere que hagamos buen uso de este cuerpo. El mejor uso posible. Él está interesado, querido, en nuestro cuerpo. Dios quiere que seamos presentados como sacrificios vivos, como dije, santos y agradables. De hecho, Pablo queriendo enfatizar, y fíjate, Pablo enfatizando más la idea en Corintios 6, en versos 15 al 17, se pega la bomba. Dice, ¿cómo es eso? Mira lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ups. Fíjate. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, de ninguna manera, que ese pensamiento perezca. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. ¿Qué dice? Huye.
¿Por qué? Porque el cuerpo no es tuyo. El cuerpo le pertenece a otro. Primero al Señor, después a tu señora o a tu esposo. En el caso de la soltera, querida hermana, el cuerpo no es tuyo. Cuídalo. El cuerpo es de otro, primero del Señor y después de aquel que te va a dar. Y el Señor demanda, querido, de lo suyo. Por eso Pablo dice para que sean santas en cuerpo. ¿Ahora entienden a qué se refiere el cuerpo? Pablo no ignoraba, querido, la lucha que hay entre los solteros. Pablo entendía perfectamente la lucha entre los solteros y Pablo por eso dice, sean santas en cuerpo. Que su cuerpo sea puro, limpio. ¿Para qué? Para el Señor. ¿Cómo se hace eso? Dedíquese al Señor, dedíquese al servir. Tiene su mente con Biblia. Para no pecar. Para poder servir al Señor con manos limpias. Fíjate que Pablo, terminando en 1 Corintios 6, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, imagínate, en un puro pecado comete 3. Peca contra su cuerpo, peca contra aquel que es dueño de su cuerpo, que es Cristo, y peca en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es pagar, ¿cómo se llama? Matar 3 pájaros de un tiro. Literal. Querido, el pecado sexual es uno de los pecados más difíciles de sacar. Pero Dios manda a las solteras que deben vivir de esa forma, ¿sabes? Puedes hacerlo. Y lo mismo con el hombre. Querido, Dios desea de ti. Si no tienes don de continencia, cásate. Y segundo, si estás esperando al Señor, en el sentido de que no tienes a nadie y estás esperando, bueno, espera tranquilo, sirve al Señor con todo. Yo todavía han sido que yo tengo un candidato para darle como jugo más adelante. Él está creciendo a poquito, él se metió en el instituto y quiere decir, Señor, que ya aquí lo cosemos de a poco. Yo prefiero que esté acá, a full, antes que esté en el mundo. Y que después me diga, ¿qué más hay que hacer? No hay que hacer que pintar, yo pinto, hay que hacer esto, dale, yo te doy pega, tengo trabajo, no hay problema. Pero prefiero a alguien trabajando al Señor así, que tenga su mente y su corazón ocupados de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que diga. Eso que habla de Pablo a las mujeres solteras, no solamente se aplica a las mujeres solteras, se aplica también a los hombres creyentes solteros. Eso significa que la mujer y el hombre deben guardar sus cuerpos porque estos les pertenecen al Señor. Y querido hermano soltero, no pensemos que Dios se preocupa solo de tu vida espiritual, no. Dios también se preocupa de tu cuerpo, de lo que haces con él. Y es por eso que un hombre y una mujer soltero que busca el rostro del Señor de forma constante y creciente es menos propenso a dejar que su carne obtenga fruto. ¿Por qué? Porque está constantemente pensando en qué más hacer para el Señor. Y obviamente me decís, ¿y qué hago cuando tengo un hijo de por medio? Exactamente lo mismo, querido. El problema es que se añade una cosa más, se agrega a alguien. ¿Qué debe hacer con ese alguien? Pastor Antonio habló de los hijos, ¿se acuerdan? Si quieren lo recordamos, Efesios capítulo 5. Solo para terminar el rol que además se te añade a la lista, lo que tienes que hacer. Lo que dice, verso 4, y vosotros padres, plural, desde el hombre y mujer, padres se dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es tu responsabilidad si tienes hijos? ¿Criarlo en qué? Disciplina y amonestación. Eso es tu... Pero fíjate, dice, y quiero hacer algo, del Señor o en el Señor. No porque a ti no te guste. Porque a veces son los padres que nos equivocamos. No, que no me gustó, papá, y paso, pobre, ya lo tiene así con la media cabeza, ya parece
¿Ah? Parece alguien, así la cabeza para atrás, puros pasos que le ha pegado al pobre muchacho. ¿Y es por qué? No es que no me gustó, querido, no se trata si te gustó, se trata de si hizo algo contra el Señor. Ahí hay corrección, hay disciplina, hay ayuda y amonestación. A veces el Señor. Como dije, no porque si te gustó o no te gustó. Si hay un corazón rebelde, ahí sí, debe. Y le paso el palmo. Bueno, ahí está. Pero si no hay eso, debes controlarte. Querido, mira, la voluntad de Dios, querido, es simple. Cuando el corazón está dispuesto a nacer, básicamente, la voluntad de Dios es las 5 cosas que dijimos. Primero, la voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que seas santo. La voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu. La voluntad de Dios es que seas agradecido. Y la voluntad de Dios es que seas dependiente. Si haces eso, querido, lo que hablamos recién va a ser muy fácil para ti. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando. Lo único que vas a decir, sí, Señor, ¿qué hago? Eso, ok. No va a ser difícil para ti. ¿Por qué? Porque ya empezaste haciendo lo que Dios quiere hacer. La pregunta es si quieres hacerlo. Esa es la pregunta real. Si quieres hacerlo, habla con Dios y dile, Señor, quiero ser una persona guiada por ti en todos los aspectos de mi vida y que pueda ver los frutos para tu gloria, en mi vida y en mi familia. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado con nosotros, Señor, y por enseñarnos nuevamente aquellas cosas que tantas veces las hemos leído y a veces hemos hecho caso omiso, simplemente no queremos obedecer. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a poder vivir para tu gloria. Y que tu palabra, Señor, sea un manantial que salte para vida eterna, Señor, en nosotros. Y que otros puedan escuchar de tu palabra, de tu evangelio, y que puedan volverse de los ídolos al Dios vivo. Señor, yo te ruego que mi vida pueda ser siempre una vida llena de ti, guiada por ti en cada aspecto de mi vida y que pueda agradecer tu nombre, Padre. Para que al volver, Señor, a tu presencia puedas decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y a pesar de nosotros. Y perdónanos, Señor, por ser desobedientes a tu voz, por ser obstinados. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes y sumisos, Señor, dependientes de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. No hay más que decir. La palabra muy clara.